Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con Carmen Carbonell, pero estábamos comentando fuera del micrófono el momento estrella de ayer, cuando tenía doña Carmen que leer El Tiempo. Entonces yo, al salir, sin querer, le apagué la luz del estudio y tuvo que leer El Tiempo a oscuras, pero ya sabe usted, don Luis, que el show debe continuar. Entonces, aunque estemos jugando a las tinieblas a estas horas de la mañana, pues seguimos contándoles la mejor información, como siempre, aquí en Radio Libertad. Bueno, vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Seguimos el repaso a las noticias hasta ahora de la mañana, hablando de las primeras víctimas de los resultados de las elecciones en Cataluña. Pere Aragonés, el líder de Esquerra Republicana, abandona la política y dice que el papel de RC está en la oposición, haciendo alusión a que no pactará con Salvador Illa para facilitar un gobierno del Partido Socialista. Ante este vacío de poder, Oriol Junqueras se ha vuelto a postular para liderar Esquerra Republicana, pero el partido busca una nueva cara porque considera que Junqueras ya está amortizado. Por su parte, Carles Puigdemont ya anunció que quiere presentarse a la investidura. Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Carles Puigdemont considera que tiene opciones de lograr ser investido presidente y liderar un gobierno soberanista, por lo que lo va a intentar. Y por su parte, el Partido Socialista de Salvador Illa está preparando ya contrapartidas para arrastrar a Esquerra Republicana y que apoyen un gobierno en solitario de Salvador Illa. Contrapartidas, entre comillas, contrapartidas. ¿Qué estará preparando? ¿Instauración del derecho de pernada en toda España para los separatistas catalanes? ¿Saqueo de los fondos públicos a placer? ¿Aumentar el 3% al 30%, por ejemplo? ¿Darles el control absoluto de las embajadas españolas a Bildu y RC? ¿Hacer ministro a alguien de RC? No, hombre, no. ¿Cómo iba a aceptar ser ministro en el gobierno de España, Estado opresor? ¿Qué contrapartidas? ¿Referéndum de autodeterminación, quizá? Sánchez no sabe cómo maravillárselas para llevar adelante el plan de terminar de confederalizar España, que pasa por conceder el derecho de autodeterminación a las regiones que la componen. Y está intentándolo de una manera y de otra. Y la verdad es que si eso es lo que Sánchez quiere hacer, y parece que es lo que quiere hacer, pues entonces no necesita a ERC para nada. Es más, le vendría mejor hacer un gobierno con Junts, con la gente de Puigdemont, porque así podría decir a sus votantes: no, yo no quiero entregarle la Generalidad de Cataluña a este hombre, pero en fin, hay que pacificar territorialmente esto, y entonces como no hay ninguna otra mayoría, pues tenemos que llegar a un acuerdo con ellos que pasa por poner a Puigdemont en la Generalidad y darle además el referéndum de autodeterminación que gestionará Puigdemont, claro. Y a cambio conseguimos la estabilidad para el resto de la legislatura en Madrid. Y entre la amnistía, el referéndum y la presidencia de la Generalidad, pues ya se van a pacificar para siempre. Bueno, para siempre, hasta que se pueda hacer el referéndum de autodeterminación y se separen. ¿Qué es lo que va a hacer Sánchez? ¿A quién va a sacrificar esta vez? Porque evidentemente no parará en nada, no se detendrá ante nada si tiene que terminar consiguiendo un acuerdo con Puigdemont. Yo no sé qué va a pasar con RC. Muy posiblemente RC salte por los aires, por las diferencias de criterio que en estos momentos hay entre quienes quieren seguir haciendo de alfombrilla del PSOE y quienes piensan que el hacer de alfombrilla del PSOE les ha llevado a perder la mitad de los escaños y de los votos en estas elecciones. Esquerra Republicana de Cataluña, ese partido golpista, que ya fue golpista contra el gobierno de la Segunda República, ha sido golpista contra el gobierno democrático ahora y seguirá siendo golpista en el futuro si existe. Lo que pasa es que quizá deje de existir. Se lo está comiendo, pues,
un señor que se fugó en un maletero, que es Puigdemont. Ahora anuncia que deja la política el presidente catalán, Pere Aragonés. Dice que renuncia a su acta de diputado, que se va de la primera línea política. No sé qué quiere decir eso de la primera línea política. ¿Se va de la primera línea política a seguir viviendo en algún chollo puesto a cargo del dinero de todos los catalanes y de todos los españoles? O yo qué sé, se va a la actividad privada a ganarse la vida honradamente. Me sorprendería esto último. Hay algunos que lo hacen, pero por regla general no están en los partidos del 3%. Si pueden seguir mamando de la teta pública, lo harán. El caso es que ya de diputado no, de líder de RC tampoco. Y posiblemente no sea la única baja. El pobre Rufián está ahí escondido, callado, sin hacer un análisis de las elecciones, con lo gracioso que es Rufián, siempre tiene alguna cosa interesante que comentar. Yo no sé si se le ocurren a él o a sus community managers, pero siempre está en Twitter tratando de zaherir a sus contrarios políticos. Pero ha sido conocer el resultado de las elecciones en Cataluña y Rufián ha hecho un voto de silencio. Sigue sin pronunciarse sobre la catástrofe, y eso que es portavoz del partido. A ver, don Gabriel, ¿a qué se ha debido la catástrofe? ¿Tiene usted un análisis? ¿Qué va a hacer RC para afrontar la catástrofe? ¿Tiene usted alguna información que dar? ¿Ha habido alguna discusión interna? Sí, ha habido alguna discusión interna en RC. De hecho, cuentan las malas lenguas que algunos de RC han estado a punto de llegar a las manos a raíz de las elecciones catalanas. ¿Podrá ERC mantener la unidad? Pues no lo sabemos. ¿Cómo afectará eso al gobierno de la Generalidad? Pues no lo sabemos. ¿Qué influencia va a tener el gobierno, la formación de gobierno en el País Vasco, en la formación de gobierno en Cataluña? ¿Podríamos ver en los próximos días algún tipo de PAC? ¿Podría Bildu jugar un papel en la formación del gobierno de Cataluña? ¿Con alguna presión en el País Vasco? Pues sería una posibilidad. Pedro Sánchez ha comprado tiempo con las elecciones catalanas. Los votantes catalanes tenían la oportunidad de pararle los pies a Sánchez. No ha sido posible. Pero el hecho de que ella haya obtenido un buen resultado no quiere decir que las cosas se le hayan puesto a Sánchez fáciles. Formar gobierno en Cataluña pues va a estar complicado, y una de las posibilidades es que se termine yendo a elecciones. Otra, pues que ERC no salte por los aires y pueda investir a Illa. Otra, pues que terminen haciendo gobierno conjunto Puigdemont y Sánchez, presidido por Illa o presidido por Puigdemont y aderezado con un referéndum de autodeterminación. El futuro nos dirá qué nos depara. En cualquier caso, pues en fin, permítanme que no derrame ninguna lagrimita por perder a ese titán de la política que es Pere Aragonés y quedarnos sin su intelectual influjo, sin su maestría política, sin su desprendimiento idealista. ¡Hala, a pastar! El Tribunal Supremo da la razón a Madrid y anula la concesión a dedo de fondos europeos al País Vasco, Extremadura y Valencia. Isabel Díaz Ayuso había denunciado que Madrid se había quedado fuera del reparto de fondos Next Generation por razones meramente políticas y que se estaba favoreciendo solo a comunidades gobernadas por socios de Sánchez. Pues bien, ahora el alto tribunal da la razón al gobierno de la Comunidad de Madrid, que se quedó fuera de esas subvenciones, la de los fondos de la Unión Europea. Concretamente, las comunidades autónomas de País Vasco, Extremadura
Extremadura y Valencia habían recibido ayudas, cada una de ellas por valor de 2 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, a cargo de los fondos europeos llamados Next Generation. Madrid recurrió como potencial beneficiaria de los fondos europeos distribuidos en el año 2021 y que directamente fueron a parar a otras regiones, administraciones socialistas en los dos últimos casos. Ahora el Tribunal Supremo acuerda en la sentencia la nulidad de esas asignaciones europeas 3 años después, al considerar que País Vasco, Extremadura y Valencia no presentaron razones válidas y suficientes como para que estuviera justificada la concesión directa de esas subvenciones. La noticia, pues dadas las cuantías de las que estamos hablando, tampoco tiene un alcance excesivo. Se trata de la anulación de unas partidas presupuestarias más bien pequeñas. Pero lo importante es el fondo. Y el fondo es que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza el dinero que llega de Europa como le da la gana y de forma completamente arbitraria. En un Estado de Derecho, el gobierno no puede hacer con el dinero lo que le parece. Incluso, aunque haya programas de subvención de cosas, medios de comunicación, empresas, programas, lo que sea. Aunque haya subvenciones a ese tipo de cosas, esas subvenciones no pueden concederse de manera discrecional, porque sería tanto como decir, a ver, el partido que ocupe el gobierno puede utilizar el dinero de los ciudadanos al servicio del partido para perpetuarse en el gobierno. Eso, pues es un principio bastante lógico, ¿verdad? El dinero debe repartirse con criterios objetivos y siempre de acuerdo a unos presupuestos y siempre argumentando por qué repartes dinero a este sí y a este no. Eso es lo que debería ser en un Estado democrático. Por supuesto, Sánchez hace lo que le sale de la mismísima nariz y coge los fondos europeos y se los reparte a País Vasco, Cataluña y Extremadura, dejando aparte al resto de las regiones. ¿Por qué? Pues porque sí. Entonces ahora ha llegado un tribunal y ha dicho, pues usted no puede repartir porque sí, tiene que argumentar qué razones justifican que a este le dé y que a este no, porque si no está haciendo usted un uso arbitrario de los fondos públicos. La Comunidad de Madrid recurrió y lo ha ganado. Pues tendrán que devolver esas ayudas las comunidades en cuestión. Pero de nuevo yo echo de menos en todo esto la parte punitiva. Si se determina que el gobierno de Sánchez ha utilizado la discrecionalidad, la arbitrariedad para repartir fondos públicos, ¿no debería haber alguna consecuencia? Estamos viendo que Sánchez se pasó por donde le dio la gana la Constitución y nos encerró en 2 estados de alarma durante la pandemia que eran inconstitucionales, que no estaban justificados. ¿Y ha pagado Sánchez algo por eso? ¿Ha sufrido algún tipo de castigo por incumplir la Constitución desde el gobierno? No. Hemos visto que se han anulado nombramientos a cascoporro de los que ha hecho Sánchez, bien directamente, bien a través de sus propios. ¿Alguno de los que ha participado en eso ha pagado? ¿Alguno ha sufrido consecuencias negativas por saltarse la ley para efectuar nombramientos? No. Hemos visto que Sánchez pone al frente de Correos a un amigo suyo que hunde a Correos en la miseria más absoluta y en la ruina. ¿Alguien ha pagado o va a pagar por eso? No. Hemos visto que Sánchez pone al frente del CIS a un tío que se llama Tezanos y que se dedica a tomarse 3 carajillos y lanzar dados y poner los resultados en las encuestas que saca, salvo al PSOE, que siempre le pone lo máximo posible. ¿Ha pagado alguien algo por eso? No. ¿Va a pagar alguien algo por haber repartido fondos a comunidades autónomas de manera discrecional y arbitraria? ¿Esos fondos que ahora la justicia dice que no estaban justificados? Pues tampoco. Se va a anular esa concesión y
¿Los responsables no son responsables? Pues aquí algo falla. Si los gobernantes pueden recurrir a la arbitrariedad, es porque la arbitrariedad no se castiga. Y mientras no aprendamos a castigar a los gobernantes por saltarse la ley y por tomar decisiones arbitrarias, pues entonces vamos a seguir teniendo gobernantes que van a hacer lo que les dé la gana. Generalmente del PSOE, porque por el otro lado se cortan un poquito más. Por eso es que son más timiditos. Pero lo del PSOE es de escándalo. Insisto, Pedro Sánchez no es solo necesario que abandone el poder, es necesario que comparezca ante la justicia. O hacemos un escarmiento, haciendo que pague quien se ha saltado las leyes tantas veces, o en el futuro tendremos otros como Sánchez o peores. En Murcia, la policía ha desarticulado una organización criminal que facilitaba documentación falsa a menores inmigrantes que llegaban en patera desde Canarias. 7 personas han sido detenidas en el marco de esta operación por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, entre otros. Los menores llegaban a la isla de Lanzarote en patera y posteriormente ingresaban en diferentes centros de menas en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, los jóvenes escapaban y se ponían en contacto con una mafia liderada por marroquíes que les ofrecían la posibilidad de llegar hasta la península. La mafia proporcionaba documentación falsa a los menores que posteriormente les retiraban después de que la utilizaran para el viaje a Murcia, lo que les dejaba en una situación de indocumentación e indefensión que empeoraba incluso su condición. ¿Se imaginan ustedes qué haría el Reino Unido si hubiera una mafia de españoles metiendo inmigrantes de rondón en Gibraltar o en Londres? ¿Dejaría que un país extranjero a través de determinadas mafias le llenara de inmigrantes irregulares su territorio? Reino Unido tiene un problema con la inmigración ilegal como lo tienen otros países europeos. Pero, hombre, que yo sepa, no se ha detectado ninguna mafia, francesa, dedicada al transporte de inmigrantes ilegales al Reino Unido. Y si se detectara, el Reino Unido, pues, ejercería todas las acciones diplomáticas necesarias para que el gobierno francés tomara cartas en el asunto y acabara con esa mafia francesa. Aquí tenemos a mafias marroquíes dedicándose a meter menores en nuestro territorio de manera irregular. Tenemos a mafias marroquíes dedicadas a meter droga en nuestro territorio, en algunos casos con consecuencias mortales para la Guardia Civil. Y sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ejerce ninguna de las facultades de carácter diplomático que tiene a su disposición para exigir, no para pedir, para exigir al gobierno de Marruecos que ponga fin inmediato a las mafias que desde su territorio se dedican a meter inmigrantes irregulares o droga en la península. ¿Por qué? Pues hombre, yo me pongo en lo peor. Si hay mafias traficando con personas o con droga con dirección a España y no hay nadie que desde España ponga en cintura a Marruecos, quiere decir que alguien en España está llevándose tajada. Es lo que decía Bukele, el de El Salvador, y tiene toda la razón. Cuando en un país la delincuencia campa a sus anchas, es invariablemente porque los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. Que ¿no me creen ustedes cuando les digo que lo de la inmigración ilegal son mafias? Pues escuchen.
Seguimos hablando de inmigración ilegal y además en este caso hablando de Estados Unidos. Un informe desvela que el negocio millonario de varias ONGs americanas está ganando con la inmigración en la frontera miles de dólares. Se trata de una información que publica el digital de Free Press y que relata cómo durante el mandato de Joe Biden las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en la frontera están haciéndose con miles de millones con la crisis migratoria gracias al programa de menores no acompañados de la administración Biden, que está financiado con fondos federales. Las ONGs que administran refugios en los estados fronterizos de Texas, Arizona y California están recibiendo millones en ayudas. Según detalla el informe, tan solo el pasado año habrían recibido 1.000 millones de dólares en esas subvenciones, los cuales se están asignando de manera discutible en programas como terapias con mascotas, terapias de horticultura y musicoterapia. Que el año pasado dedicaron 1.000 millones a las organizaciones que se lucran con el tráfico de menores inmigrantes irregulares. Pero qué pringaos estos americanos, solo 1.000 millones. Vamos, estoy seguro de que aquí superamos esa cifra con creces. El informe del que les hablamos pues detalla las actividades de varias de esas ONGs que se dedican a, entre comillas, asistir a los menores inmigrantes irregulares en Estados Unidos. Detallan, por ejemplo, cómo los directivos de esas ONGs, algunos cobran sueldos superiores al $1.000.000 anuales, porque claro, hacer el bien a los demás, pues hombre, es un trabajo duro y hay que remunerarlo muy bien. Y se dedican los fondos federales que reciben esas ONGs pues a pagar los sueldos de los directivos, a hacer campañas, a hacer lobby, etcétera, etcétera, y luego una parte pues va a los menores. ¿Les suena la película? ¿Qué creen ustedes que saldría si aquí en España hacemos una auditoría de las ONGs que están supuestamente de forma benéfica ayudando a los inmigrantes irregulares? ¿Cuánta gente se está forrando en España traficando con seres humanos, colaborando con las mafias de tráfico de seres humanos? Porque claro, la mafia pone a los inmigrantes en la patera, los recoge salvamento marítimo, los lleva a la costa española, aunque está mucho más lejos que la africana, allí desembarcan, se hace cargo una ONG, previo pago, por supuesto, por parte del gobierno, de una cantidad sustanciosa para poder ejercer su benéfica labor. Luego les pagamos el avión hasta la península, en la península les pagamos el hotel de 4 estrellas, del hotel se escapan cuando les da la gana y se dedican a sembrar la inseguridad por España, o siguen viaje hacia el norte, hacia Francia y Alemania. Vamos, que estamos con el dinero de todos los españoles y a través del gobierno y de ONGs colaborando con el pack turístico que las mafias de la inmigración ilegal ponen en venta. Oiga, me imagino los anuncios. Bueno, no hace falta imaginárselos. Rubén Pulido reproduce las páginas web donde se anuncian estos servicios de inmigración irregular. Oye, por una módica cantidad te metemos en la patera y a partir de ahí el gobierno español se encarga hasta que cruces luego la frontera francesa. Y entonces por ese servicio completo cobra la mafia al pobre inmigrante que quiere llegar a Europa y que luego se ve forzado a trabajar para pagar la deuda o bien a endeudar a su familia antes de empezar el viaje para poder comprar el billete. ¿Cómo llamamos a esa gente que está en ONGs cobrando del presupuesto público para colaborar con las mafias de la inmigración? ¿Los llamamos benéficos muchachos que quieren ayudar a su semejante? ¿O los llamamos gente que está viviendo de ayudar a las mafias de la inmigración? Que es lo que está pasando en la práctica, les guste o no les guste. Una última cosa. Entre los gastos de esas ONGs de Estados Unidos que reciben dinero del gobierno federal para toda esta mandanga de la inmigración, de la asistencia a los inmigrantes irregulares, pues también una parte del presupuesto se va, por supuesto, en alojar a los inmigrantes irregulares en hoteles. ¿Les suena? Aquí esa labor se encargan directamente las comunidades autónomas y el gobierno español. Bueno, una noticia que nos llega desde Estados Unidos y que tiene una enorme
gravedad. Yo creo que no se han dado cuenta de las implicaciones al filtrar lo que filtraron al Washington, no sé si era al Washington Post o al Washington Post. Crece la polémica en Estados Unidos por las informaciones que dicen que la Casa Blanca está reteniendo información sobre el líder de Hamás. Israel, aliado histórico de Estados Unidos, está molesto porque al parecer estarían ocultando la información sobre dónde se encuentra el líder de Hamás para así presionar al ejército israelí y que no provoque una matanza en Rafah con la invasión de Gaza. La Casa Blanca ha negado estas informaciones que han sido publicadas, don Luis, por los diarios Times of Israel y también por el Washington Post sobre que la Casa Blanca estaría ocultando esa información sensible. Según esos periódicos, la administración Biden habría dicho que tiene datos sobre los túneles de Hamás y los escondites de sus líderes y que se los daría a Israel si evita la invasión de Rafah. La noticia pues salió con el siguiente enfoque. Estados Unidos le dice a Israel que si accede a no terminar de tomar el control del sur de la Franja de Gaza, pues entonces le puede dar información de inteligencia sobre los miembros de Hamás, sus líderes, los túneles que tienen allí. Pero claro, esa noticia pues tiene retroceso. Es un fusil que al dispararlo, ¡pum!, te pega en el hombro. ¿Cómo que dice usted que si yo no tomo el control de todo el sur de la Franja de Gaza me va a dar usted información de inteligencia importante que tiene sobre los terroristas de Hamás? O sea, ¿quiere usted decir que tiene en estos momentos información importante sobre los terroristas de Hamás y no me la está dando? Por supuesto, es un escándalo. El gobierno americano tiene información sobre los terroristas de Hamás, sus líderes, sus infraestructuras terroristas, y se la está ocultando a Israel. Ah, pues está muy bien. ¿Qué debería hacer Israel? En justa correspondencia. Si a Israel le llega a través de sus espías en movimientos terroristas islámicos, que hay movimientos terroristas islámicos que están preparando atentados en países occidentales, ¿debería Israel retener esa información y condicionar su entrega a que los países occidentales hagan tal o cual cosa? Vamos, a mí me parece asqueroso lo que está haciendo el gobierno americano. El Partido Demócrata tiene un problema con su minoría radicalizada, con sus podemoides, con sus Irenes Monteros que tienen allí dentro del Partido Demócrata, que son profundamente antisemitas. Pero eso es problema del Partido Demócrata, que los solvente, que los expulse, que haga lo que le dé la gana. Pero está trasladando su guerra civil interna, que en estos momentos tiene, al asunto israelí. Y entonces está amenazando a Israel con retener envíos de armas, está amenazando a Israel con no darle información de inteligencia. Ah, pues nada, muy bien. Yo qué sé, ponga una bandera de Hamás en la Casa Blanca. ¿Qué quiere que le diga, señor Biden? En el pecado lleva la penitencia el Partido Demócrata americano y Biden, porque la mayor parte de los votantes del Partido Demócrata está con Israel, no contra Israel. Así que espero que les pase la máxima factura posible esta postura absolutamente inaceptable. Retener información de inteligencia sobre los terroristas de Hamás es canallesco. No hay ninguna justificación para ello. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Juan Carlos Tellez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media. Buenos días, don Juan Carlos. Buenos días, don Luis. Saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Hoy en Voz.us seguimos contándoles al detalle el proceso que se sigue en Nueva York contra el expresidente Donald Trump por el supuesto pago de dinero oculto a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este lunes empezó el esperado testimonio del testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, que pasó la jornada detallando su día a día con Donald Trump. Cohen admitió que mentía constantemente en su trabajo y que incluso llegó a grabar sin su permiso al expresidente, por lo cual la defensa insiste en la nula credibilidad de este testigo, que como decimos es uno de los testigos fundamentales del caso para la Fiscalía. Por cierto que ayer en las puertas del Tribunal de Manhattan vimos a varios aliados de Trump y posibles candidatos a vicepresidente mostrar su respaldo a Donald Trump ante este proceso judicial. Y hoy en Voz Media les contamos la importancia del voto hispano para las elecciones
del mes de noviembre. Y atención, porque los votantes hispanos de clase trabajadora se están alejando del Partido Demócrata. Al menos un 60% de los hispanos expresó su descontento con el trabajo de Biden como presidente, especialmente en temas muy sensibles como la inmigración, la seguridad y, como no, la economía. Y hablando del votante hispano, hay una tercera persona que podría llevarse gran parte de este voto, haciendo daño a Donald Trump y a Joe Biden. Se trata de Robert Kennedy, el tercer candidato en discordia para las elecciones de los Estados Unidos, que atrae y mucho al público hispano. En Voz.us les contamos por qué. Muchas gracias.